Hola, bienvenidos a un espacio más donde vamos a ver fundamentos de JavaScript. Para los fundamentos que vamos a trabajar hoy, vamos a hablar de los objetos. Como veníamos trabajando, sabemos que siempre que vamos a trabajar con JavaScript, debemos trabajar en un archivo que sea de extensión .js o extensión .js. Primer concepto de objetos que tenemos que conocer es cuál es su definición. Primero, qué es un objeto y su síntesis básica. Entonces, ¿qué es un objeto? Es una colección de propiedades con sus respectivos valores y un respectivo almacenamiento también de forma estructurada. Entonces, ¿cómo se trabaja un objeto? Un objeto se trabaja muy parecido a una variable. Hacemos una declaración de una variable. Para el ejemplo vamos a usar persona, solo que no le damos un valor inmediato a esa persona como lo hacemos con las variables, sino que entre paréntesis traemos varias propiedades. Por eso en la definición que decíamos ahorita decíamos que son las propiedades y los respectivos valores. Entonces, de una persona, una propiedad puede ser el nombre y el valor de esa propiedad puede ser Jorge o Juan o María. Entonces, acá vamos a empezar a entender algo sobre el objeto, que dentro de su estructura tiene una propiedad, que la propiedad dijimos que es igual al nombre, y tiene un valor asignado a esa propiedad. Y ese valor dijimos que para este caso era Jorge. Entonces esto es lo primero que hay que entender, y que no es solo un objeto, que tenemos varias propiedades dentro del objeto. Entonces digamos que tiene una edad, y digamos que esa edad es 20 años. Entonces devolvámonos a qué es un objeto. Un objeto es, primero, algo a lo que le vamos a dar varios valores. Y esos valores los vamos a llamar propiedades y esas propiedades van a tener más valores o significados. Entonces, un objeto es algo que me contiene varias cosas. Si lo llevamos a la industria, para ver ejemplos, un objeto puede ser un carro y las propiedades pueden ser la marca, el tipo de motor, el color. Si lo llevamos a una empresa, un objeto puede ser el inventario y sus propiedades pueden ser el número de inventario, el código del producto, la cantidad del producto. Entonces eso es lo importante que sepan, ¿qué es un objeto? Un objeto es una colección, es decir, un nombre al que le damos varias propiedades que se relacionen a esto. Cuando nosotros tenemos ya declarado un objeto, tenemos dos maneras de consultarlo o dos maneras de acceder a la propiedad. La primera, vamos a hacerlo con un console log. El console log es simplemente para imprimirlo. En donde vamos a acceder al objeto va a ser en cómo lo declaramos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es traer el nombre del objeto. Y podemos usar un punto para traer la propiedad. Incluso vean que él mismo me trae las dos propiedades. Si nosotros sumamos más propiedades, pongámosle estatura. Y digamos que la estatura es 170, por decirlo así. Vamos a ver cuando acá usamos el punto, él ya me suma la propiedad. Entonces hay que tener en cuenta eso. Cuando yo voy a traer un objeto, lo llamo, en este caso lo estamos llamando imprimiéndolo con un console log. Seleccionamos el objeto, que en este caso es persona, y con un punto él me va a llamar cualquiera de las propiedades. Escojamos el nombre para este ejercicio. Listo, esa es la primera manera, que es con el punto. Hay que tener en cuenta que también lo podemos hacer con los corchetes cuadraditos. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia es que con el punto es cuando no tiene ningún carácter especial el objeto. Pero cuando los objetos tienen caracteres especiales, lo debemos hacer con los corchetes cuadrados. Lo vamos a ver más adelante en proyectos según la complejidad. Entonces, trabajamos de la misma manera. Hacemos un console log y dentro de los paréntesis vamos a llamar a la persona. Pero en este caso ya no vamos a llamar con un cuadrito, sino que vamos a hacer con al 91 los paréntesis cuadrados, los corchetes cuadrados, y vamos a decir que es la edad el que queremos llamar. Y como lo estamos escribiendo, vamos a hacer el uso de las comillas para que se identifique el objeto. Entonces, serían dos maneras de llamar los objetos: por el punto o por corchetes cuadrados. ¿Cuál es la diferencia? El punto lo uso cuando mis datos son sencillos, pues cumplen con una característica básica de tipo de dato. Acá es un string, no deja de ser un string, no es nada raro. Pero si yo acá tuviera caracteres especiales como un arroba, como un asterisco, alguna de estas viñetas, en la propiedad ya me generaría un conflicto llamarlo por punto. Entonces ahí es donde tengo que llamarlo por corchetes cuadrados. Esa es la diferencia para que entiendan cómo se llama un objeto, la propiedad de un objeto. Entonces, para este primer ejemplo, lo que me imprimiría sería Jorge.
ya que ese es la propiedad que estamos llamando dentro del objeto. Y para este segundo lo que me imprimiría sería 20, que son los años que estamos llamando. Bueno, esto es un objeto sencillo. También, entonces, esto es un objeto. También vamos a ver qué son los objetos anidados. ¿Qué es un objeto anidado? Es cuando traemos objetos dentro del objeto. Pues asignamos valores diferentes y propiedades diferentes. Entonces, sigamos con el ejemplo de persona. Tenemos una constante de persona, que es la que vamos a asignar como objeto, pero ¿qué pasa? Ahí me está generando un error. Yo no puedo tener dos variables declaradas em, dentro de la misma estructura del código porque me va a generar conflicto porque no va a saber cuál es la variable a llamar. Cada variable de tener su nombre independiente. Entonces decimos que es la persona 1 y decimos también que tenemos un nombre. Ese nombre sería el objeto, sería la propiedad 1 y vamos a darle un nombre. Llamémoslo por esta vez Juan. Y vamos a decir que tiene una dirección, pero la dirección la vamos a poner como una propiedad anidada. Entonces digamos dirección y para poder que sea anidada tenemos que abrir nuevamente los corchetes. Y vamos a tener una calle, vamos a darle un valor, puede ser Avenida Centenario. Como es en string, el tipo de dato es string, por eso lo hacemos en las comillas. Vamos a decir que dentro de esta dirección también hay una ciudad. Digamos que la ciudad es también tipo string, vamos a decir que es Cali. Y vamos a decir que todavía no hemos terminado de anidar propiedades y vamos a anidar una propiedad más que se llama contacto. Y para hacer la anidación correcta abrimos nuevamente los corchetes y vamos a poner nuestro email. Y este email va a ser creando código latán @yahoo.es. Y el teléfono, vamos a decir que este teléfono es el siguiente. Y con esto ya tenemos los objetos anidados. Ojo, entiendan lo siguiente. Primero teníamos una persona y entre la persona teníamos varias propiedades. Acá seguimos teniendo la misma persona, pero estamos haciendo la anidación de diferentes propiedades. Hay una sola propiedad dentro del objeto que se llama nombre. Hay una segunda propiedad y que mantiene subpropiedades que se llama dirección. Y hay una tercera propiedad que se llama contacto y mantiene los datos de contacto. Esto en un tipo de formulario de estos de datos de una persona que no sea muy complejo para una aplicación, se puede realizar sin ningún problema este tipo de anidación. Ya si estamos hablando de aplicaciones más complejas, la idea no es anidar tantos objetos dentro de una estructura de datos. Ya ahí lo que se recomienda es más manejar buenas llaves, una buena estructura a nivel de bases de datos para que la clasificación sea correcta. Y entonces, si nosotros queremos mm, hacer una lectura de estas propiedades, ya lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una impresión, un console log. Y entre paréntesis vamos a llamar el objeto que sería la persona 1 y con un punto podemos llamar la clase que queremos. Incluso él nos las está dividiendo entre las tres que tenemos. La propiedad. Entonces, tengo la propiedad nombre, tengo la propiedad dirección y tengo la propiedad contacto. Digamos que a mí me interesa saber en qué ciudad vive. Entonces, escojo la dirección y con un punto él me habilita las dos subpropiedades que tiene, que sería ciudad y calle. Y con esto ya él me está imprimiendo la ciudad donde vive, que sería Cali. Listo. Y hagamos un ejemplo más con cómo sería imprimiendo el email. Entonces sería con un console log y voy a llamar la persona. Recuerden que estamos trabajando con persona 1 porque si no me traería las propiedades de este primer objeto y no de los objetos anidados. Bueno, entonces quiero conocer el contacto y dentro del contacto quiero conocer el email y la respuesta que me daría sería creando código latán @yahoo.es. ¿Listo? Entonces vimos qué es un objeto, qué es un objeto anidado para poder utilizarlos más adelante dentro de una aplicación. Esto es todo por el momento con estos conceptos.